Ya, bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo taller que en esta oportunidad se trata sobre cuestionarios en el aula virtual. Ya, el taller lo va a realizar Rodrigo Martínez, quien es profesor de la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Ya, recuerden que el taller va a ser grabado, así que posterior a la finalización de este lo vamos a subir y les voy a compartir el enlace. Ya, y cualquier duda que quede después de este nos la comentan. Así que adelante, Rodrigo. Gracias, Sebastián. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, hoy día lo que vamos a revisar más que nada, hola, es toda la dinámica para poder configurar un cuestionario. En principio me imagino que algunos de ustedes o algunas de ustedes tienen experiencia ya con algún cuestionario. Si es que no, no hay ningún inconveniente, porque vamos a partir desde cero. Si es que de repente es muy básico, ustedes me dicen, vamos avanzando un poquito más. Y la idea es ver todas las herramientas que tenemos disponibles, obviamente, en base al tiempo que tenemos también. ¿Ya? Así que para comenzar, les voy a comentar acerca de lo que son los cuestionarios, bueno, y la estructura misma del taller, que primero vamos a hablar acerca de cómo nosotros creamos el cuestionario en el aula virtual. Después vamos a revisar los tipos de preguntas más comunes. Ahí obviamente son muchas las que están. Yo traté de elegir las que siento que les pueden ser de más utilidad, de mayor utilidad. Y luego de eso vamos a ver algunos detalles que por ahí yo sé que hay quienes lo manejan, yo creo que la mayoría no, respecto al banco de preguntas y cómo nos agiliza a nosotros la tarea de crear las preguntas, de importarlas, exportarlas y después hacer uso también de otras, yo diría herramientas del mismo aula virtual. Y por último, calificación, porque también una duda que a veces surge es si es que ya, esto se revisa en teoría automáticamente, pero ¿qué pasa si hay un error? ¿Lo puedo corregir? ¿Cómo lo hago, por ejemplo, para las preguntas de ensayo? Así que en ese punto lo vamos a revisar. Partiendo entonces, vamos a verlo un poco más grande. No, ustedes lo están viendo así. Bueno, lo voy a revisar directamente acá, ¿ya? Espero que se vea bien. Ahí. Primero, esta herramienta lo que nos permite es crear diversos instrumentos de evaluación, obviamente utilizando diversos tipos de preguntas. Las que vamos a revisar hoy día son ensayo, vamos a revisar también opción múltiple, con respuesta única y con respuesta múltiple. Preguntas numéricas y también un tipo de preguntas que nos permite a nosotros, por ejemplo, crear variables y que en base a eso, eligiendo un rango para esas variables, se vayan generando preguntas aleatorias. Obviamente uno puede elegir qué tanta cantidad de preguntas, pero yo creo que para lo que es un curso, no deberíamos tener inconveniente a que cada estudiante tocara una diferente. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos al usar cuestionarios? Primero es que si es que nosotros lo configuramos bien, puede evaluar y retroalimentar de forma automática. Esto es bastante importante porque especialmente ahora en el contexto virtual, yo creo que ustedes habrán notado que la revisión nos toma mucho tiempo, porque de partida hacerlo en el computador no es lo mismo que en papel. ¿Ya? Y algo bien importante también que hay que tener en cuenta, y que uno podría decir que quizá no es una gran ventaja, pero la etapa de configuración en este momento nos tarda quizá un poco más que la misma revisión, porque si uno lo logra configurar bien al principio, tomando quizá más tiempo que lo que uno tardaría en crear una prueba, después la revisión es prácticamente automática y no hay mucho más que hacer, salvo corregir algunos pequeños detalles, por ahí algunos errores en alguna revisión. ¿Ya? Tenemos también que existen, como les comentaba ya, muchos tipos de preguntas, que uno puede entrar a revisarlas y tratar de ver cuáles son las que más les sirven. Además son altamente configurables, o sea, de hecho, quizá eso es lo que a veces nos dificulta un poco el trabajo porque son demasiadas las opciones de configuración que tiene. Entonces la idea es centrarnos en aquellas que son las más relevantes. Tenemos también que, como les comentaba, es posible corregir manualmente cualquier error de la calificación y además una parte muy importante es que son reutilizables. Eso quiere decir que en realidad nosotros podemos crear un cuestionario, después lo podemos exportar, incluso cargarlo en una nueva aula o en otro Moodle que podría ser hasta de, por ejemplo, otra universidad incluso. ¿Ya? Y si es que no lo hacemos de esa manera, lo que podemos hacer es directamente irlo, cada vez que nosotros, por ejemplo, activamos un aula, podemos volver a tener todos los cuestionarios listos, incluso el banco de preguntas también. ¿Ya? Y acá lo que yo les dejé en el apunte, que esto también va a estar compartido para que ustedes lo puedan revisar, es un tutorial que es del aula virtual y que la verdad es bastante bueno, dura 8 minutos. En particular ahora vamos a pasar directamente al aula para que ustedes puedan ver la configuración misma, ¿ya? Porque me interesa también que, más que revisarlo desde el punto de vista así como más teórico o bien por encima, es que lo veamos de forma práctica, porque yo siento que eso es lo que más nos va a servir. ¿Ya? Así que voy a ir directamente a un aula, una de mis aulas virtuales semestre pasado.
Esperando que cargue. Un poco lenta. Pero una vez cargue, deberíamos poder entonces primero realizar la configuración de un cuestionario, la creación del mismo. Ahí está cargando. Espero que no se desconcentren con la imagen del curso. ¿Ya? Es un curso, por si acaso, como para casi primeros años, así que lo hacemos como bien lúdico y tenemos en realidad bastantes actividades. Esto es un laboratorio de mediciones. Y yo me voy a ir a alguna de estas pestañas para trabajar una que esté un poco más libre. Ya, vamos a trabajar acá, por ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es directamente la configuración. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer yo es ir ¿cierto? Acá a la derecha, activar edición, ¿ya? Que lo hice casi automático, pero es el primer paso. Luego, acá vamos a añadir un activado recurso, le damos clic, y vamos a buscar el cuestionario, que generalmente se va a encontrar dentro de las actividades. Recuerden que nosotros tenemos separados siempre las actividades, que son todas aquellas, por decirlo así, como recursos que los estudiantes pueden interactuar, y tenemos los que son los, en definitiva, recursos que son como más, diría, estáticos, que en los cuales simplemente ellos descargan o visualizan, ¿ya? Donde uno, por ejemplo, pone archivos, carpetas. Así que yo voy a poner acá un cuestionario, acá está, y le damos a agregar. Lo primero y más importante es que tenemos que separar lo que es el paso de la creación del cuestionario de las preguntas mismas, ¿ya? Es muy bueno trabajarlo por separado. Así que en esta parte, ¿en qué nos vamos a centrar? En darle un nombre, por ejemplo, cuestionario, vamos a poner cuestionario 1. Cuestionario 1. Aquí yo debería escribir la descripción del mismo cuestionario, dependiendo del curso mismo, ¿cierto? Puntos muy importantes son la temporalización, donde yo tengo que poner acá, por ejemplo, ¿cuándo va a estar disponible? O sea, abrir el cuestionario para que ellos puedan ingresar, ¿ya? Porque si es que esto yo lo tengo, por ejemplo, deshabilitado, apenas nosotros lo creemos, ya van a poder entrar. Y si tiene preguntas, van a poder responder. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que el cuestionario lo respondan en un periodo determinado, no sé, en la semana que viene, desde el lunes, por ejemplo, hasta el viernes, yo aquí debería poner esa fecha, ¿ya? Yo de momento lo voy a dejar directamente ahora para que quede abierto, pero esto lo podría ajustar para más adelante sin ningún inconveniente. Luego acá voy a configurar el tiempo o en el momento en el cual se va a cerrar, ¿cierto? Podría ser, supongamos, el 14, el viernes, mismo horario, por dejarlo así. Y bastante importante esto también es el límite de tiempo. Aquí lo que tengo que configurar es directamente la ventana que van a tener ellos para resolverlo, una vez que ingresen, ¿ya? Una cosa es el tiempo que va a estar disponible cuestionarios para que ellos los puedan resolver, y otra cosa es cuando, por ejemplo, el estudiante ingresa y ahí tiene una ventana para resolver el cuestionario. Puede ser, dependiendo del tipo de evaluación, 15 minutos, si es que un quiz muy corto, 30 minutos, 2 horas, 3 horas, ahí ustedes pueden ajustarlo, ¿ya? Yo en particular lo voy a ajustar unos 60 minutos, de hecho lo son 70 para ajustarnos el periodo que tendríamos, por ejemplo, para una prueba. Después de eso, algo también bastante importante, que de hecho todo lo que está en esta parte de la temporización es súper relevante, es qué pasa cuando se termina el tiempo. Supongamos que el estudiante entró, está desarrollando el cuestionario y llegó a los 70 minutos. Entonces, según lo que nosotros elijamos acá, es lo que va a ocurrir. La primera opción es que el envío se realice automáticamente. Así que, por ejemplo, el cuestionario tiene 10 preguntas, el estudiante va en la séptima, el cuestionario se va a cerrar y va a quedar con las 7 preguntas arriba, ¿ya? También se puede elegir fijar un tiempo de gracia, en el cual, por ejemplo, el estudiante va a poder enviar el cuestionario, pero no debería poder responder más preguntas, ¿ya? Y lo otro sería, es que si es que no se realiza el envío, de plano no se contabiliza lo que hizo el estudiante, que la verdad es que no recomendamos mucho. Personalmente yo siempre uso que el envío se realice automáticamente, con la idea de que, por ejemplo, cuando estamos en clase y están en la prueba y va a terminar, no va, o le quita la prueba, o se va, o hace cualquier técnica que finalmente la termina entregando, ¿cierto? Entonces, al menos yo recomiendo eso. Si es que nosotros hubiéramos seleccionado el periodo de gracia, aquí podríamos ajustar cuánto tiempo se les puede asignar. Pueden ser desde minutos, segundos, ¿cierto? Pero está disponible. La calificación, la verdad es que no es necesario ajustarla, ¿ya? Otro punto importante que a veces nos sirve bastante, no voy a entrar en toda la configuración, porque en realidad, como ustedes pueden ver, es mucho, ¿cierto? Pero sí es relevante las opciones de revisión. ¿Por qué? Porque aquí nos va a permitir controlar qué pasa cuando el estudiante ya contestó el cuestionario. Me imagino que en algunos casos ustedes habrán notado, si es que habrán usado el cuestionario, si no, igual se lo explico, que uno, al momento de que el estudiante terminó el cuestionario, a veces le muestra las preguntas, le muestra los resultados. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente, supongamos que es un curso grande, entra un estudiante, responde las preguntas, ve las respuestas y después se las puede pasar a los compañeros. O sea, es algo que podría realizar. Entonces, en ese caso,
nosotros, ¿qué recomendamos que realicen? Es que más tarde, mientras el cuestionario esté abierto, uno, por ejemplo, quite esto. Le permita que no revise el intento. Por ejemplo, ahí uno puede dejar que vea los puntos. Por ejemplo, que tuvo de los 60 puntos, tuvo 40 puntos, ¿ya? Ahí queda elección de cada profesor y según lo que ocurra en el mismo curso. Y después, cuando termine, por ejemplo, el intento, también esto quitar el intento, la retroalimentación global. Ahí uno puede elegir, como digo, si es que deja los puntos. Y lo que sí es importante, que cuando ya se cerró el cuestionario, esto quiere decir que cuando ya se cumplió el periodo completo, o sea, para mi ejemplo y para lo que yo configuré acá, recién el 14, ahí ellos podrían ver las soluciones. Eso uno lo puede configurar. Es importante que lo tengan en cuenta porque quizás ustedes quieren que apenas lo terminen, pueden rever las respuestas. Si es que no lo quisieran, lo configuran acá simplemente. Le quitan todos los checks que tiene inmediatamente después de cada intento, más tarde mientras el cuestionario está abierto. Y yo personalmente lo dejo siempre después que se cierre el cuestionario, ¿ya? Pero ahí queda la elección. Una vez eso configurado, después ya me parece que ya estamos con todo listo. Ahí uno podría poner restricciones adicionales, pero esto ya un poco más avanzado. Por ejemplo, si uno quiere, por ejemplo, crear un examen o una prueba para un grupo de estudiantes, ahí lo puede realizar, pero yo siento que es algo más avanzado. Si alguien tiene dudas respecto a eso, lo podemos revisar al final, ¿ya? Y en principio, con esa configuración, tenemos listo nuestro cuestionario. Aquí nosotros tenemos al menos dos opciones para poder, por decirlo así, llenarlo con preguntas. Podemos ingresar directamente, como no hemos agregado nada, nos va a decir, aún no nos han agregado preguntas, ¿cierto? Aquí dice, este cuestionario estará abierto desde esta fecha, ¿sí? Porque lo fijé así. Si es que el estudiante, por ejemplo, ingresa antes de cuando se va a abrir, va a ver acá que la fecha específica en cuál va a estar disponible. También cuando se cierra, el tiempo límite. ¿Y qué vamos a ver acá ahora? ¿Cómo yo podría agregar preguntas? Vamos a hacerlo primero de la manera más básica, que es directamente editando el cuestionario. Y aquí me va a dar opciones para poder agregar. Yo aquí puedo fijar la calificación máxima. Por lo general, yo tiendo a fijarla en 60 porque así uno distribuye sus 60 puntos y la nota que le da en el aula le suma simplemente un punto. ¿Ya? Tiende a ser más simple después de calcular la nota. No se ocupa escala y es bastante práctico. Luego, yo podría ir acá, agregar, y me va a dar tres opciones. Una que es agregar una nueva pregunta, otra que es agregar una pregunta desde el banco de preguntas, que nosotros vamos a ver un poco más adelante, y la otra es agregar una pregunta aleatoria, ¿ya? Que eso también se utiliza el banco de preguntas, pero vamos a ver, como yo creo que un poquito más adelante, ya después de ver las preguntas. Vamos a partir directamente agregando preguntas en nuestro cuestionario, ¿ya? Y aquí tenemos todas las opciones disponibles, ¿ya? Vamos a dejar eso pendiente. Hasta acá quiero saber si hay alguna duda, o si es algo que ya habían realizado. Pueden escribirnos en el chat. No, nunca lo había realizado antes, estoy aprendiendo todo. Ah, ya. Cualquier duda me detienen, levantan la mano, escriben en el chat y lo vamos revisando más detalle, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a pasar directamente ahora. Una vez que ya lo que acabamos de hacer es simplemente la creación y la configuración inicial. Ajustamos lo básico, yo creo que es lo mínimo para que el cuestionario esté bien configurado y no tengamos inconvenientes, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos para poder agregar nuestro cuestionario? ¿Cierto? ¿Qué preguntas? ¿Ya? Vamos a ver las preguntas más comunes. La primera pregunta es la clásica de ensayo, que es una pregunta que permite que el estudiante responda a un enunciado directamente con texto o dependiendo de la configuración que hagamos con la subida de un archivo. Claro, y respecto también a si es que nosotros quisiéramos que ellos suban archivo, ahí lo que se recomienda es que utilicen la herramienta tarea, ¿ya? Que esta es otra herramienta que nosotros no revisamos hoy día, pero es la cual nosotros queremos que ellos vayan y suban un archivo, las soluciones de algún problema, ¿cierto? Algún texto más, yo diría, más largo, como un informe, ¿sí? Y me pregunta Germán, ¿qué es lo que se refiere a reordenar las preguntas? Ah, tú te refieres a lo que aparece acá, me imagino. Esto de acá, ¿sí? Esto por si acaso se refiere a que las preguntas que nosotros agreguemos, supongamos que agregamos 6, cuando ellos ingresen le van a salir en orden diferente, si es que yo le doy clic. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? Pero aquí nos lo explica y es más que nada eso. Es, por ejemplo, supongamos que hay dos estudiantes que estén realizándolo, ahí a uno, por ejemplo, la pregunta 1 va a ser de un tipo, a otro la pregunta 1 va a ser otra, pero en definitiva, en teoría le saldrían las mismas, pero solamente que desordenadas. ¿Ya? Si es que uno lo considera necesario, lo puede seleccionar. ¿Y qué pasa con este tipo de preguntas? Con la pregunta de ensayo, retomando lo que estábamos comentando. Este tipo de preguntas requieren calificación manual.
que nosotros vamos a revisar un poco más adelante cuando veamos cómo podemos también corregir la revisión. Y aquí nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos primero escribir el enunciado de la pregunta, lógicamente, ¿cierto? Podemos escribir una retroalimentación general que le va a aparecer a todos una vez que ya esté cerrado el cuestionario o una vez que realice el intento, según como lo hayamos configurado en lo que les comentaba en el paso previo. También podemos agregar una planilla de respuestas, que esto es como una guía para el estudiante. Supongamos que nosotros les pedimos que hagan algún análisis. Lógicamente estas preguntas están dirigidas directamente a algo más, yo diría, teórico, algo en los cuales se pueden explayar. Entonces nosotros le podemos dar los puntos precisos que nosotros queremos que toquen, si es que lo queremos. También esto se podría dejar en blanco, ¿ya? Y por último también una guía para los evaluadores, ¿ya? Si es que es un curso más grande o por ahí nos ayudan los ayudantes al tema de la revisión. ¿Y cómo se ve eso? Porque aquí obviamente en el apunte no nos va a servir tanto, ¿cierto? Vamos a ir directamente a agregar una nueva pregunta. Vamos a buscar la pregunta de ensayo. Acá está. Y la vamos a agregar, ¿ya? Y aquí va a aparecer específicamente lo que les comentaba. Primero el nombre de la pregunta. La idea es que sea relativamente descriptiva, ¿ya? Por ejemplo, yo por lo general le trato de poner como el nombre del tema y luego de eso un número y siendo bien ordenados para tenerlas separadas por tema, generalmente. También se pueden separar por la unidad, ¿ya? Me preguntan si existe la posibilidad de que el estudiante entregue la solución de su ejercicio. En este tipo de problemas se puede configurar para que ellos puedan subir archivos, ¿ya? Depende de cómo esté acá, me parece en específico, con selector de archivos. Aquí lo que va a pasar, si es que yo lo selecciono, es que me va a mostrar, cuando esté viendo como estudiante, una caja o un espacio para poder subir y cargar algún documento. Sin embargo, no es lo más recomendable. Lo más recomendable sería, si es que queremos que suba un documento más extenso, que use la herramienta tarea, ¿ya? Para el caso de ensayo, lo mejor sería dejarlo con editor HTML para que ellos puedan ponerle color a su texto, para que puedan crear, por ejemplo, una lista, darle formato, ¿ya? Y le vamos a poner nombre a la pregunta. Por ejemplo, problema 1 de ensayo. Para ser bien descriptivo en este caso, ¿ya? Aquí pondríamos el enunciado. Identifique las diferencias y ahí nos podríamos nosotros explayar, ¿cierto? ¿Ya? Aquí la puntuación por defecto, yo recomiendo dejarla tal cual porque después nosotros afuera podemos configurar el puntaje sin ningún inconveniente. Aquí está lo que yo les comentaba, la retroalimentación general. Aquí uno podría escribir, ¿cierto? Y que una vez que ellos respondan, les aparezca algún comentario, si es que así lo requerimos, ya es totalmente opcional. Lo que sí obviamente es obligatorio en este caso sería el enunciado. Después de eso tenemos también lo que les comentaba acá, que era plantilla de respuesta. Uno podría escribirle acá los puntos que quiere que toque el estudiante. Esto lo va a ver el estudiante justamente arriba de su espacio para responder. Vamos a ponerle así para que ustedes lo vean nomás ya. Solamente a modo de ejemplo. Y aquí esto quedaría para los evaluadores. Si es que uno lo quiere así, lo puede dejar. Podría poner acá incluso una rúbrica, si es que por ahí lo quiere que esté acá, aunque yo creo que sería más útil en esta caja, quizá, ¿ya? Una vez que tenemos eso configurado, guardamos cambios. Y ahí nos quedó esta pregunta lista. ¿Se fijan? Tenemos el cuestionario, le agregamos la primera pregunta en esta opción de ensayo. Una vez que la tenemos acá, es muy recomendable que ustedes siempre revisen las preguntas. O sea, revisen que quedó bien configurado, tal como uno lo quiere. Y para eso vamos a hacer la vista previa. Fíjense que en cada pregunta, bueno, de momento tenemos solo una, ¿cierto? Pero nos va a aparecer esta lupa. Le damos clic y vamos a ver lo que nos dice. Yo me muestro acá el texto. Aquí uno podría darle una estructura también para responder, si así lo quisiera, ¿ya? Aquí está el enunciado, la caja de texto para que el estudiante escriba. Y nosotros podríamos basarnos en eso mismo, podríamos eliminarlo, ¿cierto? Podríamos escribir cualquier cosa. Incluso uno podría agregar una imagen, si así lo quisiera, ¿ya? Esto también se puede configurar si uno quiere que no agreguen imágenes. ¿Cómo lo cambiaríamos? Donde yo vi que salía editor de HTML, lo dejaría como texto simple. De momento, voy a guardar, lo voy a enviar para terminar, y así es como quedaría enviado en este caso, ¿ya? Después esto requeriría, obviamente, calificación manual, como se menciona acá, ¿ya? Y tenemos ahí nuestra pregunta creada. Esa es la pregunta de ensayo.
yo les comentaba que vamos a ver después el tema de cómo hacer la calificación manual y la revisión también de los puntajes en el caso de preguntas con revisión automática, ¿ya? Así que vamos a dejar pendiente hasta ahí. Y quiero saber si hay alguna duda respecto a este tipo de preguntas. Me preguntan también, Miguel me pregunta, el ordenar, ¿es la misma prueba pero desordenada? Sí, sería la misma prueba pero desordenada, Miguel. Ya, se puede crear diferentes preguntas, pero vamos a verlo con unos problemas que vamos a revisar un poco más adelante, ¿ya? Y Rodrigo, claro, yo tengo una pregunta. sí, dime. Mira, era por el tema de cuando tú vas a hacer otra pregunta, ¿Ya? el alumno tiene la posibilidad de volver a la anterior, por ejemplo, esta no la pudo resolver, entonces va a la siguiente, ¿eso también se configura? Sí, eso también se puede configurar. De hecho, si lo recuerdo bien, nosotros, por ejemplo, supongamos que estamos directamente acá en el aula, ¿cierto? Entramos al cuestionario. Yo entraría en ajustes del cuestionario. Y tendría que irme acá a comportamiento de las preguntas. Fíjense que hay un montón de opciones, pero específicamente acá. Y aquí me deja cambiar esto, ¿cierto? Ordenar al azar las preguntas. Es la misma opción que aparecía afuera del cuestionario. O en realidad, dependiendo cómo lo veamos. Y a ver. Apariencia, restricción extra sobre los intentos. Sí, no lo veo acá. Pero por defecto les comento de que nos deja movernos a través de las páginas, ¿ya? Si es que uno lo quisiera modificar ese comportamiento, tendría que cambiarlo. Y claro, nos preguntaban también respecto a si se pueden subir imágenes. Sí, en el enunciado se pueden agregar imágenes sin ningún inconveniente, ¿ya? Pero como les comento, me parece que es en esquema. Ah, aquí está. Aquí estaba. Era en esquema en definitiva, ¿ya? Voy a cerrar un poco acá. Y aquí aparece. ¿Se fijan? Después de calificación viene esquema y aquí nos dice si es que queremos que se cree una página nueva para cada pregunta o si es que se ponga todo, por ejemplo, en una sola pregunta, o perdón, en una sola página. Esto es muy importante y de hecho es muy bueno que lo hayamos encontrado justamente ahora, porque ¿qué pasa con los cuestionarios muchas veces? Pasa que cuando uno lo aplica, en este caso, supongamos en un curso así, como en la modalidad virtual, y si deja que, por ejemplo, todas las preguntas salgan a una página, el estudiante empieza a responderlo. Respondió la pregunta 1, respondió la 2, la 3, la 4, la 5, y por algún motivo, si se le va al internet, no se guardan las preguntas, ¿ya? Y él perdería y quedaría con nada respondido. Así que esta es una recomendación sumamente importante, que dejen siempre, como está por defecto, que cada página contenga una pregunta. Porque ¿qué ocurre? Cuando ellos le dan a avanzar a la siguiente pregunta, el aula guarda la anterior, ¿ya? Y si van, por ejemplo, la cuarta, todas las anteriores están guardadas. Si es que por algún motivo se les cae el internet y vuelven a entrar, parten del intento en que estaban, con el tiempo que les queda, sí, pero con todas las preguntas respondidas. ¿Ya? Eso es muy importante. Así que, por defecto, está configurado con una pregunta por página, ¿ya? Así que yo recomiendo que no lo cambien. Y esto es la navegación. Si es que uno quiere que avancen libremente, avanzar, retroceder, lo deja libre. Si quiere que tengan que ir respondiendo una a una, secuencial. ¿Sí? ¿Dudas? En eso de una pregunta por página, también tiene un efecto anticopia. ¿Ya? Porque a veces uno hace preguntas, porque yo he hecho ensayo, he usado la ¿Ya? opción ensayo, y hay preguntas que están concatenadas. Te fijas, a la pregunta 3, para contestar la 3 tienes que haber sabido contestar las anteriores. Entonces, si tú lo pones todo en una misma página, ellos ya saben. ¿Te fijas? Entonces, bueno, y además se puede soplar más fácilmente. También es verdad. Con respecto a la restricción sobre los intentos. Ah, ya. ¿A qué se refiere eso? Ya, lo que Porque pasa yo es que tengo un nosotros problema podríamos... ahí, entonces creo que me lo explique bien. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí nosotros podríamos, por ejemplo, solicitar contraseña, agregar direcciones de red. La verdad es que yo personalmente considero que como que esto Entonces, no, pasa... no era eso. Me refiero a cuántas veces el alumno puede Ah, intentar ya. contestar cada pregunta. Ya, muy bien. Eso me parece que nos aparece... A ver, lo voy a buscar si es que nos da la opción por acá. No, este no era. Calificación. Este es. Ya, calificación es donde nos permite a nosotros ajustar los intentos. Ya. Esto es bien importante, porque
por ejemplo, si fuera un cuestionario, supongamos formativo, como para que vayan practicando, lo dejamos sin límite. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros? Fijarlo acá en 1, en 2, dependiendo si es una prueba, ¿cierto? Y ahí lo podríamos ajustar. Por eso es que a mí me mostraba calificación más alta, porque si, por ejemplo, estaba sin límite, finalmente iba a quedar la más alta. ¿Se fijan? Ahí lo podemos configurar. Ya, pero el intento se refiere a la cantidad de veces que ellos pueden contestar una pregunta o la cantidad de veces que pueden responder el cuestionario en general. El cuestionario completo en general. Eso, claro, porque yo pensé que era la pregunta, entonces le puse 4 y entonces los alumnos me contestaban 4 veces el cuestionario. Claro, sí, no, es que de hecho ustedes pueden ver que aquí hay un montón de opciones y por eso es que yo siempre trato de separar lo que es la configuración del cuestionario. Y aquí, ojalá ustedes con tiempo, si por ejemplo una prueba, lo vayan revisando uno a uno. De todas maneras, igual tiene bastante información. El tema de la temporización lo revisamos. Respecto a calificación, era súper importante ponerle 1 si es que fuera una prueba, por ejemplo, ¿cierto? El esquema aquí nos indica qué pasa con las preguntas, si sale una página, si es navegación libre, el comportamiento. Esto en realidad se refiere a la retroalimentación, pero nosotros lo podemos modificar acá, donde yo les comentaba, ¿cierto? Perdón. Opciones de revisión acá, ¿cierto? Porque ahí nos permite modificar todo. Rodrigo, perdone que insista, pero mientras un alumno no termine su cuestionario, puede contestar, borrar todas las veces que quiera las preguntas. Claro, claro, Ya. por defecto sí. Ya. Y eso es importante. Y lo bueno es que nosotros también podemos hacer una previsualización. Cuando tengamos más preguntas, también vamos a previsualizar el cuestionario completo, ¿ya? Y me parece que había una pregunta, Gilka. Sí, tengo una pregunta súper básica, que primera vez que me pasa esto, que es lo siguiente. El estudiante, la estudiante puede retroceder, por ejemplo, contestó la pregunta 1, 2, 3, y después puede retroceder a la 1 si tiene dudas. Claro, sí, es que nosotros lo podemos configurar. Como le mostraba yo recién, mira, acá nos aparece la opción de editar ajustes. Específicamente vimos que era en esquemas, que me costó encontrarla, pero acá, ¿cierto? Porque aquí en modo navegación, si es que lo dejamos libre, el estudiante puede irse a la primera, a la segunda, a la quinta, responder la que quiera, y si lo dejamos en secuencial, ahí está obligado a partir de la 1, a la 2, a la 3 y no puede retroceder. ¿Ya? Es configurable. ¿Sí? No, es libre. Gracias. Por nada. Ya. Entonces, bueno, al final nos metimos en casi todas las opciones, ¿ya? Así que, esa es la idea. Vamos ahora a pasar a la siguiente pregunta, porque la idea es ir configurando una de cada una, algunas vamos a darle más detalles, ¿cierto? La otra es verdadero y falso, una bastante común y que por ahí uno podría a veces descartar, porque dice, no, es como que es muy simple este tipo de preguntas, como que es súper fácil que el estudiante un poco más la acierte, ¿sí? Sin embargo, yo considero que bien configurada y bien creada, igual nos sirven, obviamente para evaluar algunos detalles así como bien precisos, los contenidos, ¿sí? Y algo muy importante es que cuando nosotros las creemos no pongamos enunciados absolutos, así como que siempre pasa tal cosa o nunca esto, porque esas son las más fáciles de descartar y que uno creando una buena pregunta igual tiene valor, obviamente ajustándose al contexto. Y para que lo veamos cómo la creamos acá, vamos a ir directamente a nuestro cuestionario. Ahora estamos nuevamente dentro de él. Fíjense que no fui a la configuración, entré al cuestionario. Tampoco lo voy a intentar resolver, sino que voy a ir acá, a la derecha, en el engranaje, ¿cierto? Y voy a editar el cuestionario. Ahí. Y aquí yo puedo nuevamente, dentro del cuestionario, en la edición de las preguntas, agregar nuevas preguntas, ¿ya? Voy a agregar una pregunta de tipo verdadero y falso, que sería la que tenemos... Se me escapó la pregunta. Numérica, opción múltiple. Ahí está, no la veía, era la última. Ahí está. ¿Ya? Y vamos a crear una pregunta. Le vamos a poner un nombre también simple. Pregunta de verdadero o falso. 1, por si acaso creamos alguna más. Aquí ponemos el enunciado. Algo bien absurdo, ya no... ¿Ya? Dejé la puntuación por defecto. Aquí yo podría poner una reglamentación general. Y acá yo ajusto si es que es verdadero o falso. Voy a poner acá, obviamente, que es falso.
Y podría yo poner una retroalimentación si es que es verdadero, muy bien, lo que quisiera, o incluso algo más elaborado, y lo mismo si es que es falsa. Y lo va a ver el estudiante en el caso que haya respondido una de las dos opciones. ¿Ya? Múltiples intentos, acá nos quedó solamente con uno, probablemente por el tema de la configuración que hicimos antes. ¿Ya? Le damos a guardar cambios. Como pueden ver, esta opción es bastante simple. Es como que yo voy, ingreso, pongo el enunciado. ¿Sí? ¿Dudas? Selecciono si es que es verdadero o falsa, y luego de eso le puedo agregar las retroalimentaciones. Podemos revisar cómo se ve. Vamos acá a la lupa para previsualizar, y aquí nos está mostrando cómo la veía el estudiante. Perdón. Ahí sí. ¿Se fijan? Ahí le va a dar la opción de verdadero o falso. Voy a poner falso. Ahora poner verdadero. Verdadero, enviamos y terminamos. Y aquí, por si acaso, al momento de verlo de esta manera, a veces no nos deja ver directamente cómo se observa, ¿ya? Pero yo lo configuro acá para poder ver cómo actualizar opciones de visualización, y ahí me mostraría lo que ve el estudiante. Si es que esto les parece muy extraño, hay otra forma también de poder visualizar el cuestionario. Yo ingreso al cuestionario. Esto, por si acaso, es lo mismo que yo habría hecho si que ingreso directamente desde acá. Cuestionario, y en vez de querer resolverlo, nos vamos nuevamente al engranaje y le damos a vista previa. Y esto es como que si nosotros lo fuéramos a realizar, pero en modo de prueba. Y aquí nos muestra tal como lo ve el estudiante. Esa es la ventaja. Le damos a comenzar el intento. Aquí salía la primera pregunta. No voy a poner nada. De hecho, voy a poner TF. Voy a pasar a la siguiente. Y vamos a aprovechar también de probar lo que les comentaba. ¿Se fijan que yo puedo volver sin ningún inconveniente porque lo dejamos así? Acá le pongo verdadero para equivocarme. Terminar intento. Aquí, así lo va a ver el estudiante. Le dice el tiempo restante, ¿cierto? Y tiene que enviar todo y terminar. En el caso que no enviara todo y le diera terminar, ahí ocurriría que el sistema después lo subiría automáticamente. Fíjense que no me muestra nada, ¿cierto? ¿Por qué creen que no me muestra nada? Porque no pusiste eso en la retroalimentación automática después del intento. Claro, recién lo va a poder ver cuando termine el periodo. O lo podríamos ver en ese momento, ¿cierto? Si es que yo lo quitara, lo voy a, de hecho, a modificar rápidamente, ¿ya? Voy a ir a configuración del cuestionario. Ah, perdón. Iba a configuración. A editar ajustes. Ahí sí. Y aquí yo tendría que cambiar nuevamente lo que se refiere a la calificación. Opciones de revisión acá, ¿cierto? Opciones de revisión, que es donde me permite a mí controlar que pueda verlo o no el estudiante. Y le voy a poner todo, de hecho. Si fue correcta, ¿cierto? Lo voy a habilitar todo, lo cual sería quizá bastante útil en el caso que sea un formulario, o perdón, un cuestionario formativo, ¿ya? Porque ahí la idea es que él pueda ver en qué se equivocó y lo pueda corregir. Ahora que yo dejé todo visible, apenas recién termine un intento, si es que yo lo intento nuevamente, previsualizar, miren lo que va a suceder. Comienzo el intento, aquí lo voy a dejar tal cual, me voy a la siguiente página, le doy a verdadero, voy a terminar el intento, voy a enviar todo y terminar. Esto es lo que haría el estudiante. Y fíjense qué pasa ahora. Ahora sí le muestra. ¿Sí? Esa es la diferencia que hace. Y me muestra el puntaje, ¿no? De hecho, bueno, mi puntaje es 0. ¿Sí? Se fijan que esa opción que les comento yo es sumamente relevante porque supongamos que fuera un solo cuestionario, una sola prueba y que no tuviéramos una gran cantidad de preguntas o que no hiciéramos algún tipo de selección aleatoria, que eso es un poquito más avanzado. Aquí el que lo realiza primero va a ver las preguntas o los resultados, las soluciones. Claro. ¿Sí? Así que importante. Y yo lo voy a dejar como estaba de momento, o sea, como estaba por defecto, que eran opciones de revisión. Yo le había quitado después del intento, que no vieran nada, y solamente lo vean cuando se cierra el cuestionario. Vale decir, en este caso para nosotros, en el ejemplo, al terminar al llegar al fin de esta fecha, o a este horario en realidad. Ya. Eso sería lo que respecta, ¿cierto?, al ensayo, al verdadero y falso. En realidad, yo diría que son bastante simples en sí las preguntas, o el tipo de preguntas, pero la configuración a veces puede ser media extraña y por ahí uno naturalmente va a tener dudas, ¿cierto? Así que lo más recomendable es irlas revisando, ver todas las opciones. Y ahora vamos a ver, ahora sí, otro tipo de preguntas. Este tipo de pregunta, que también es bastante útil, es el de opción múltiple. Yo puedo tener opción múltiple que sea con respuesta única o con respuesta múltiple, ¿ya?
En el caso que yo seleccione con respuesta múltiple, vamos a ver que me va a aparecer, por ejemplo, directamente casillas que yo voy a poder seleccionar. ¿Ya? Para el caso más básico, que sería una respuesta única, ustedes lo van a ver así, por ejemplo. Así lo va a ver el estudiante. Va a poder elegir una opción y esto tiene revisión automática. Y Miguel me pregunta con respecto a la pregunta ensayo. ¿El estudiante no tiene retroalimentación automática? Pues requiere alguna revisión. Sí, de hecho requiere una revisión manual que nosotros vamos a revisar en un momento. ¿Ya? Pero sí, ahí habría que revisarla manualmente. La verdadero y falso, opción múltiple, estas son automáticas. Así que para que lo veamos bien, vamos a crear una de cada una, ¿les parece? Una respuesta única y una respuesta múltiple. Para que veamos la configuración, porque de hecho es la misma opción, donde hay que simplemente elegir una pequeña opción diferente, ¿ya? Entonces, vamos a cuestionario. Vamos acá a editar el cuestionario. Y recuerden que una cosa es el ajuste del cuestionario, donde cambia yo la fecha, toda esa otra configuración, y esta parte es donde yo lo edito directamente. Nueva pregunta. Vamos a agregar una pregunta de opción múltiple, que se me están escapando las preguntas, pero por acá están. Ahí está. Opción múltiple. Agregamos. Le vamos a poner pregunta de respuesta única. Pregunta de respuesta única. Aquí le vamos a poner algo bien simple. De hecho, ni siquiera una pregunta. Ahora vamos a poner por cambiarlo así. Ah, no, de hecho sí. La única opción que corresponde a un país. Soy súper malo para inventar preguntas hacia el vuelo, así que me disculpan ya. Y nosotros podemos escribir las diferentes preguntas. Acá las vamos a poder escribir. Fíjense que aquí yo configuro solo una respuesta o varias respuestas. De momento, como estamos creando la de única respuesta, vamos a dejarla así como está. Barajar respuestas, ¿qué es? Es simplemente reordenarlas. Si yo, por ejemplo, pongo 4 opciones y un estudiante ve la A, la B, la C y la D, al barajarse van a verse diferentes, van a desordenarse. ¿Ya? Van a ser las mismas, pero desordenadas. Entonces no van a poder decir, por ejemplo, no, mira, la 1 es la B o es la D, porque se van a intercambiar. ¿Ya? Aquí vamos a poner la primera. Vamos a poner Valparaíso, porque dije países, ¿cierto? Yo recomiendo también que poner al menos unas 4 opciones y que la idea es que tengan sentido. No, por ejemplo, que hayan 2 que tengan sentido y una que sea algo totalmente diferente, ¿ya? Porque si no es muy fácil descartarla. Y acá le tenemos que poner el porcentaje. Nosotros podríamos ponerle incluso porcentaje negativo, pero para lo que respecta a este tipo de preguntas, basta con dejarlas así, ¿ya? Sin ninguna calificación a las que son incorrectas, cuando es respuesta única, ¿ya? Aquí le vamos a poner otra. Este va a ser Argentina. Aquí le vamos a poner América. ¿Sí? Y todo sin ninguno. Aquí le vamos a poner otra opción. Vamos a poner, por ejemplo, Villa Alemana. ¿Ya? Y podríamos agregar más si quisiéramos. De hecho, podríamos poner 3 más, aparte de las 5 que hay. Acá podríamos nosotros también poner alguna retroalimentación si así lo quisiéramos, ¿cierto? Y en múltiples intentos acá podríamos nosotros poner una penalización si es que les permitiéramos realizar más intentos y si se equivocó en una. ¿Ya? En específico nosotros vamos a dejar todo por defecto. Guardamos cambios. Ah, ¿cuál fue el error que cometí? Que no le puse 100% a ninguna, ¿cierto? Ahí. Tengo que ponerle cuando tengo respuesta única al menos a una al 100%. Ahí sí. Así que para que no se vayan a equivocar ustedes en eso. Guardar cambios. Y una vez que la tengo ahí, yo podría visualizarla o previsualizarla y aquí me va a dar la opción. ¿Sí? Entonces son botones de radio, o sea que solamente pueden elegir uno. Y si yo lo voy a configurar acá para que nos muestre la opción, ¿ya? Ahí. Voy a enviar y terminar. Rodrigo, una consulta. Sí, dime. Si el estudiante marcaría todas las opciones, puede marcar todas las opciones y ahí estaría la pregunta buena, pero es tramposo. ¿Cómo se regula eso? Lo que pasa es que en respuesta única no se pueden seleccionar todas, se puede seleccionar solo una. ¿Ya? Ok. Pero la pregunta es muy buena porque para el caso siguiente sí lo podría hacer. Así que vamos a ver qué ocurre en ese caso, ¿ya?
Entonces, tenemos acá Ya. nuestra opción de seleccionar, ¿cierto?, la que sea correcta. Igual puse, voy a poner Valparaíso. Enviar y terminar. Y me debería mostrar, obviamente, si es que yo entrara como lo hicimos antes, si es que es incorrecto o no, dependiendo de cómo esté configurado. Y ahora, bueno, si es que no tienen alguna duda, porque si tienen alguna duda me dicen. Porque ahora lo que vamos a revisar es precisamente lo que sucede con las preguntas de respuesta múltiple. ¿Ya? Que es por si acaso la misma opción, pero hay que poner, en este caso, la opción que nos dice que podemos tener respuesta, en realidad más de una. ¿Sí? Y cada contestación puede tener una puntuación positiva o negativa. Esto es bastante importante porque si es que un estudiante seleccionara todas, eso implica que en realidad va a tener preguntas que le van a quitar puntaje. O sea, opciones que le van a quitar puntaje, porque nosotros le vamos a asignar, por ejemplo, menos 100, menos 50, podemos jugar con eso dependiendo de la gravedad de la pregunta que agrega, o de plano si queremos que ponga las opciones precisas, nosotros le ponemos el puntaje así. Vamos a verlo directamente con un ejemplo. También otra cosa importante, que de hecho está bien destacado acá, es que si es que por algún motivo, supongamos que seleccionó todas las opciones que tenían puntaje negativo, ahí obviamente no le va a restar puntos de la prueba, o del cuestionario, sino que le va a asignar 0, ¿ya? En esa situación. Vamos a ver acá la configuración. Nueva pregunta. Les recuerdo que es opción múltiple. Esto es exactamente lo mismo que la anterior. Y la diferencia está acá. En una o varias respuestas. Aquí nosotros ahora tenemos que ponerle, se permiten varias respuestas. También le vamos a dejar que se baraje, ¿sí? Eso simplemente cambia el orden de las opciones que tenemos. También podríamos cambiar, como ustedes pueden ver ahí, el tipo de letra, número. Vamos a ponerle un nombre. Esta va a ser una pregunta de respuesta múltiple. Pregunta de respuesta múltiple. Vamos a poner un enunciado. Seleccione todas las opciones correctas. Sigamos con las ciudades. Con todas las ciudades. Y aquí vamos a poner opciones. Podría haber puesto las mismas, ¿cierto? Valparaíso, vamos a poner acá, habíamos puesto Argentina, ¿cierto? De momento ninguno, ¿cierto? Vamos a ajustar ahí la calificación en un momento, ¿ya? Aquí vamos a poner, por ejemplo, Villa Alemana. El orden da lo mismo porque como les puse que lo barajara, así que las va a intercambiar. Y la otra que puse era América, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lógicamente las correctas serían Valparaíso y Villa Alemana, ¿cierto? Así que le pondríamos, por ejemplo, 50%, para que al acertar a las dos me dé el puntaje que corresponde al 100. En este caso, si fueran 10 puntos, automáticamente el aula virtual lo va a ajustar, ¿ya? Y a esta yo podría decir, no, mira, esto es un país, en realidad un fallo muy grande, y le podría dar incluso menos 100. Y si seleccionaran esa, le quitaría todo el puntaje, ¿ya? Uy, yo podría decir, no, en realidad quizá no es tan grave, y podría jugar acá con cuánto puntaje se le descuenta, ¿ya? Yo personalmente le voy a dejar menos 100, ¿ya? Pero ahí es totalmente configurable. Acá lo mismo. Entonces basta que el estudiante seleccione Argentina o América para que inmediatamente pierda todo el puntaje, ¿ya? Y si por ejemplo pone solamente Vía Alemana, tendría la mitad del puntaje. Vamos a guardar cambios y vamos a previsualizar. Fíjense que ahora cambió el cómo nosotros seleccionamos, ahora son casillas, ¿sí? Yo podría elegir más de una sin ningún inconveniente. Y vamos a ver acá. Argentina, Valparaíso. Vamos a ver si me muestra. Le voy a tratar de arreglar acá para que me lo muestre. Actualizar opciones de visualización. Se fijan, y así lo mostraría al estudiante. Y le indicaría el puntaje que le corresponde, si es que yo lo visualizara de forma completa. Puedo comenzar de nuevo. Vamos a elegir la mitad, por ejemplo. Y ahí, como les digo, si es que yo le hubiera asignado más de un punto, me habría dado el puntaje que corresponde. Dejé esa, ¿cierto? Le voy a dar enviar y terminar. Y me la seleccionó como correcta, pero después me diría que está, fíjense ahí, parcialmente correcta. Así que me asignaría la mitad del puntaje. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? Una pregunta Sí. muy tonta, si tú quieres, pero No hay preguntas tontas. si uno utiliza la herramienta de preguntas múltiples, pero hace una pregunta donde hay solo una opción correcta, ¿pasa ¿Ya? algo? No pasaría nada. Simplemente que no estaríamos en este caso penalizando las demás.
Pero ahí, ¿qué ocurriría? Que, por ejemplo, supongamos que el estudiante, por algún motivo, fuera solamente la correcta Argentina, como la que había hecho de los países, ¿cierto? Si es que el estudiante eligió Valparaíso y yo no hice nada, no se le asignaría puntaje simplemente. Eso sería todo. Lo que pasa es que al usar porcentajes negativos es más fácil controlar el hecho de que haya un descuento o no. Porque si es que le da muy negativo, le da menos 200, le va a asignar 0 igual. ¿Ya? Más que nada por No, eso. pero lo que voy es, si el alumno le chunta la respuesta, ¿Ya? va a tener 100% bueno. ¿Ya? Sí. Ah, no va a tener, sí, pues va a tener 100% bueno. Claro, si es que le achuntó, como dices tú, sí, tendría el puntaje correcto. ¿Ya? Por eso que hay que configurarla de forma que no sea tan fácil acertar así al azar. Mm. Ya, y el puntaje negativa es para que no pase lo que decía la profesora, ¿no? Que Claro, que se seleccionen decían todas todas. y... ya. Claro. Y es que, por ejemplo, podríamos configurarlo de otra manera. Podría uno decir, empezar a juzgar qué tan grave es un determinado fallo. Si yo, por ejemplo, pongo, supongamos, 6 opciones, que 3 son correctas, 2 son relativamente neutrales, tampoco es tan grave, diría yo. Pero hay una que es muy grave. Yo podría ponerle menos 100 a esa que es muy grave, de forma que si la selecciona, aunque tenga las otras 3 correctas, le quita todo el puntaje. O, por ejemplo, ¿y qué pasa si, por ejemplo, seleccionan a las que no eran tan graves y seleccionan las correctas? Tendría el puntaje. Fíjense, ahí es totalmente configurable y depende de cómo nosotros queramos darle, en este caso, ponderación a cada una de ellas. Si uno quiere que acierten exactamente a las que corresponde, le pone a todas las demás menos 100%, porque ahí le va a quitar todo el puntaje. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Porque es como, quizás medio extraño, Sí, pero... sí, gracias. Porque nosotros ponemos puntaje positivo o cero, ¿cierto? Mm. Ya. Y bueno, ahí serían las dos diferencias, ¿cierto? O perdón, la diferencia para poder configurar, en este caso, la respuesta múltiple. Recuerden que era, voy a poner otra por si acaso, para que no nos olvidemos. Opción múltiple, eso no cambia. Y para respuesta múltiple hay que hacerlo acá. Se permiten varias respuestas. Y ahí tenemos que idealmente poner el 100% entre las preguntas que sean correctas. Si por ejemplo yo tengo 3, le pondré 33,3%, y creo que Moodle trabaja con 2 decimales, así que tenemos varias posibilidades. A ver, ¿cuántas nos da por Disculpa, acá? una pregunta. En esa parte es donde se pone el puntaje negativo. Claro, No. sí. Sí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos escribir algo así. Ya, se me ocurrió una pregunta nueva. Seleccione los países, por ejemplo. Esta es pregunta, respuesta múltiple. Múltiple 2. Ya, todo por defecto, se permiten varias respuestas, ¿cierto? Y aquí le vamos a poner un país, en este caso vamos a poner a Chile también. Vamos a poner a Chile, vamos a poner una ciudad, vamos a poner, por ejemplo, Bagdad. Vamos a poner también Valparaíso. Y vamos a poner algo totalmente absurdo. Vamos a poner un gato. Entonces digo, no, esto no tiene nada que ver. Así que yo, por ejemplo, a esta le voy a poner menos 100. Que, por ejemplo, falle poniendo Valparaíso, yo digo, ya, le voy a poner menos 50. Le voy a quitar la mitad del puntaje, por ejemplo. Si lo encuentro, ahí está. Le voy a poner que seleccione Chile el 100%, ¿cierto? Y Bagdad yo no considero que sea tan grave, por ejemplo. Supongamos. Le voy a poner que le quite el 25%. Una vez que tengo eso configurado, yo podría poner muchas más, ¿cierto? Vamos a guardar. Y acá lo que va a ocurrir es lo siguiente, que cuando ingrese el estudiante, si por ejemplo, de hecho, y para que se vea mejor aún, lo vamos a hacer acá, miren. Vamos a cambiar los puntajes, vamos a poner 10. Por si acaso algo que no he mencionado es que yo acá puedo ajustar los puntajes. Como ustedes pueden ver, fijé la calificación máxima, pero las preguntas por defecto tenían un punto, ¿cierto? Yo acá puedo editarlo sin ningún inconveniente. Presiono en el lápiz y le puedo poner 10 puntos a cada una, Enter. Le puedo poner acá esta 20, si yo la considero más relevante. Le puedo poner esta 5, ¿ya? Lo estoy configurando ahora para que ustedes vean que dependiendo de lo que yo seleccione en la última pregunta, me va a entregar puntajes diferentes. De hecho, creo que me pasé, ¿no? De hecho, me faltó. Estamos sumando mal. 15.
Bueno, es que me avisa, ¿cierto? Ya, una vez que tenemos eso, yo lo voy a dejar así tal cual está y lo voy a responder, como si estuviera en este caso haciendo la vista previa del cuestionario completo. Y me voy a ir directamente a la última pregunta. Fíjense que de momento las tengo ordenadas, voy a ir a la última, porque no seleccioné que las barajara, ¿cierto? Esto es la primera que creamos. Esta es la de casillas, que es la que estamos viendo antes. Y la que quiero chequear es esta. Miren lo que pasa si es que yo, por ejemplo, pongo, seleccione los países. Ah, ya. Si es que me preguntan también si es que las opciones no son textos, si es que fueran imágenes o ecuaciones. Sería señalar cuál es la correcta. De hecho, se podría. Si es que nos permite agregar las imágenes, se debería poder realizar, ¿ya? Aunque no recuerdo ahora si es que se podía agregar algo más que texto. Pero sería exactamente lo mismo. Deberíamos ponerle en este caso el porcentaje que le corresponda. ¿Ya? Y obviamente poner 100% a la que es correcta o las que son correctas. Y ponerle puntaje negativo o cero, dependiendo como nosotros lo queramos ajustar, a las que son incorrectas, ¿ya? Miren lo que va a pasar ahora. Yo voy a poner la correcta, que es Chile, que debería dar el 100% el puntaje, vale decir los 10 puntos. Y le voy a poner también Bagdad, que me debería quitar, no me acuerdo si era 25% o algo así. Y vamos a terminar el intento. Enviar todo y terminar. Y me parece que me olvidé de ponerle que nos mostrara el puntaje, ¿cierto? Ya, vamos a... Voy a ver si me deja recargarlo, si no lo voy a tener que hacer así. Voy a ir a la configuración por si acaso, editar ajustes, y voy a volverle a seleccionar acá, que me muestre los puntajes apenas yo respondo. Ahí. Bueno, en todo momento. Se me configuró algo ahí, sí. Ya, ahí tengo todo en todo momento. Eso quiere decir que yo apenas resuelva un intento, me va a mostrar mi puntaje y si está correcta, está incorrecta. Ya, quiero verlo ahora. Vamos a ver si me recarga lo mismo. No, de hecho no me deja hacer la vista previa de nuevo. Voy a tener que responderlo. Recuerden, vista previa, que aquí es cuando yo quiero hacer pruebas. No debería intentar resolverlo directamente. Siguiente, de hecho me puedo ir al quinto directamente. Pongo Chile y pongo Bagdad. Y aquí voy a guardar entonces. Terminar intento, enviar todo y terminar. Y aquí me va a mostrar. Fíjense el puntaje que me asignó. Me asignó 100% en Chile, o sea, eran los 10, pero me descontó el 25%. Me descontó 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, si yo hubiera puesto gato, me quita todo el puntaje. Sin importar si es que tenga, no sé, supongamos de 6 opciones, yo tuviera las 4 que son correctas, pero si puse una que es incorrecta, a la cual se le configuró quitar el 100%, se va todo el puntaje. ¿Ya? Por eso que queda, yo creo que disponible a que ustedes mismos lo configuren. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió la idea? ¿Pero se quita el puntaje de la pregunta nomás o de todo el cuestionario? No, de la pregunta en particular. Perfecto, ya. Sí, Entendí, 100%, gracias. sí, se refería en este caso a los 10 puntos. ¿Ya? Y de hecho, solamente para que lo vean rápidamente y no se queden con la idea, lo voy a configurar muy rápido para que veamos qué pasa si es que respondo la opción gato, que les decía yo. Vamos a poner gato y voy a poner la correcta. Y ahí me voy a quedar sin puntaje. Enviar todo y terminar. Y quedé con 0. Porque claro, acerté a la correcta y fíjense que está desordenada, ¿cierto? Porque está barajándola. Tenía el 100%, pero me lo quitó al seleccionar esa opción que era muy incorrecta, por decirlo de una manera. ¿Ya? Bueno, eso es lo que se refiere entonces a las opciones múltiples. ¿Dudas? No. ¿No? ¿Todo bien? De todas maneras, cualquier duda que les surja, me escriben, ¿ya? Yo estoy atento, tengo el chat ahí al lado. Y Rodrigo, me tengo que retirar a una reunión. Muchas gracias. Ah, ya. Ya, de todas maneras va a quedar grabado, ¿ya? Sí, muchas gracias. Chao. Ah, que estés muy bien. Ya. Ahora vamos a avanzar entonces a las otras preguntas, ¿ya? Las preguntas que vienen ahora, como les decía, son muchas las que tenemos disponibles para usar. Yo seleccioné la numérica y un tipo de pregunta también que nos permite ajustar parámetros y variables en realidad. ¿Ya? Pregunta numérica. Este tipo de pregunta es muy útil cuando se busca evaluar la resolución de un problema directo, donde el estudiante debe escribir el resultado numérico. ¿Ya? La idea es que sea como algo muy, muy directo. Hay casos en los cuales nos puede servir, otros casos en los cuales no. ¿Ya? Se puede ajustar también un margen de error. Eso nos permite que, por ejemplo, si el estudiante lo calculó, hizo alguna aproximación y le quedó ligeramente diferente, pero dentro de todo está correcto,
el sistema le va a asignar el puntaje, ¿ya? Un ejemplo acá sería que si la respuesta fuera 30, si nosotros hubiéramos ajustado en este caso un error de 5, esto es como, funciona como una tolerancia, ¿ya? Así que sería menos 5 o más 5. Es un error bastante grande, ¿cierto? Pero eso quiere decir que el sistema le tomaría como correcto. Desde 25, 26, 27 hasta llegar al 35, ¿cierto? Lo que esté fuera, incorrecto y le daría 0 puntaje, o 0 puntos. Vamos a configurarla, ¿ya? Vamos a configurarla acá. Para eso yo voy a volver a salir. Podría entrar directo, pero para que ustedes se acostumbren a... Cuando yo quiero editar acá un cuestionario, de hecho ahora estamos trabajando sin lo que es el banco de preguntas, ¿ya? Pero de todas maneras así lo podemos configurar, ¿ya? Y en el apunte aparece mencionado. O sea, en la diapositiva. Vamos a ir entonces a editar cuestionario. Vamos a agregar otra pregunta. Y aquí vamos a ir específicamente a la opción numérica. De hecho, se llama igual, así que no deberíamos perdernos. Le vamos a poner acá, por ejemplo, pregunta numérica 1, por si creáramos una después. Numérica 1. Vamos a ponerle enunciado. Vamos a ponerle el área de un rectángulo. De un rectángulo de lado o de largo, le vamos a poner de largo A igual a 3 metros. Igual a 3 metros. Y un ancho B, en este caso igual a 2 metros. Vamos a poner algo bien simple, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos el enunciado de la pregunta, ¿cierto? Y aquí nosotros tenemos que poner directamente el valor. Así que vamos a poner la respuesta y le vamos a agregar una tolerancia, un error, ¿ya? Así que vamos a poner, por ejemplo, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Y le vamos a poner un error de 0.1 por aprobar. Ya vamos a probar igual con los diferentes errores. Podemos ajustar también que hicieran más respuestas, pero lo vamos a dejar así. También se puede configurar respecto si uno quiere usar unidades, ¿ya? Pero para no hacerlo tan complejo de momento, lo vamos a trabajar así. ¿Y algo me pasó acá? Ah, claro, no le asigné puntaje. Ya. Sí. Recuerden que cuando ustedes ponen una respuesta tienen que ponerle el 100%, ¿ya? Si es que ponen solo una. Porque a mí se me olvida, pero hay que ponerlo, ¿ya? Y aquí si yo le ajusto, por ejemplo, puntaje, le puedo poner acá, solamente para que nos quede de momento consistente lo que tenemos acá. Le pongo 5 a esta. Y lo vamos a previsualizar. Y así lo va a mostrar. Va a mostrar el área del rectángulo, o de un rectángulo de largo igual a 3 metros y un ancho B igual a 2 metros, es. Y yo aquí voy a escribir, por ejemplo, alguna opción diferente. Vamos a ver si es que nos muestra directamente la respuesta. Voy a poner 7. Y quiero que me muestre si es correcto o no. Ahora sí. Enviar todo y terminar. Y me mostró que es incorrecto, ¿cierto? Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a poner ahora la que exactamente me lo dio correcto. Pero veamos cómo nos toma el error. De hecho, 6.2. Lo tomo como erróneo, ¿cierto? Yo le puse de 0.1, si recuerdo bien, la tolerancia. Vamos a ver si aquí así lo toma correcto. Ahí lo tomo correcto. Vamos a poner 5.9. Correcto. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces nosotros podríamos ajustar la tolerancia según lo que nosotros queramos. Y ahí claramente, como yo le puse 0.1, lo tomó como que tiene que ser desde 5,9 hasta 6.1. ¿Sí? ¿Se entiende la dinámica? Lo hice un poco rápido, pero más que nada para que pudieran probar el cómo la tolerancia nos permite modificar eso. Voy a ajustarla un poco, la voy a hacer mucho más amplia. Obviamente esto depende del problema y la pregunta que ustedes la quieren usar, lógicamente. Yo para modificarla, por si acaso, si es que estoy acá, le doy clic a la pregunta y ahí la puedo editar directamente. Así que voy a ir acá y le voy a ajustar una tolerancia ahora de 1, para que nos va a permitir, ¿cierto?, desde 5 hasta 7 como correcto. Y aquí vamos a ir nuevamente a vista previa. Vamos a ponerle 4 para ver si es que falla todavía, ¿cierto? Pero siempre se me olvida esto, pero... Esto por si acaso respecto a la visualización es una
opción que nos permite ver si que nos muestra o no que es correcta, ¿ya? Y hay que ponerle ahí, probablemente se puede dejar por defecto configurado, ¿ya? Pero ahí nos permite entonces poder visualizarlo así. Si es que esta forma es como media extraña, recuerden que siempre lo pueden ver completo, ¿ya? Y ver directamente cómo nos va a quedar. Le había dejado de 5, ¿cierto? O sea, perdón, con una tolerancia de 1. Así que debería tomarme como correcto el 5. Lo mismo con el 7. ¿Sí? ¿Dudas respecto a la pregunta numérica? Yo creo que dependiendo del caso puede que le encuentre utilidad, quizá de repente muy simple. Lo bueno es que uno puede crear este tipo de preguntas y se revisan automáticamente. También se pueden poner fórmulas más complejas igual. Sí, sí se podría pues, escribir. Claro, sí, efectivamente. Nos pregunta Raimundo si es que se puede en el enunciado poner imágenes, se pueden configurar, por ejemplo, textos, otras figuras. Y de hecho sí. Vamos a modificar acá. Fíjense que vamos a modificar la misma. Y vamos a ver si tengo alguna imagen. Archivos locales, subir un archivo. ¿Qué tengo por acá? Vamos a buscar algo de docencia mejor. ¿Algún circuito eléctrico? Vamos a buscar un circuito eléctrico. ¿Tendré alguna imagen? Aquí hay una imagen. Circuito, lo subimos. Aquí podemos modificar, ¿cierto? Agregar una descripción si es que así lo queremos realizar. Y nos queda acá. Me quedo totalmente desconfigurado, pero yo podría en principio procurar que queda todo bien acá ordenado, ¿ya? A ver, ahí sí. Y ahí podemos configurarlo mejor, ¿ya? Y de hecho se pueden crear más cosas porque como tenemos todas estas opciones, tenemos hasta LaTeX por acá, si no me equivoco. Podemos editar en HTML, un editor de ecuaciones, miren. ¿Sí? Así que podríamos agregar diferentes ecuaciones según sea necesario. Claro, y se puede, de hecho, no sé si pegar directamente las imágenes, pero sí se pueden agregar así como lo hacemos muchas veces en el aula, ¿ya? Así que, y después va a quedar en el enunciado. De hecho, creo que si la puedo centrar, la centré. Vamos a guardar. Esto más que nada para ver cómo nos queda, ¿ya? ¿Se fijan? Ahí uno podría ponerle, no sé, una calcule la corriente y 0, y aquí que no escriba el resultado, por ejemplo. Y si es que hubiera algún inconveniente en la revisión, después esto se puede arreglar sin inconveniente, ¿ya? Entonces, ¿dudas adicionales? Porque nos queda un tipo de pregunta y después vamos a ver cómo calificar manualmente. Bueno, entonces, vamos a pasar a este tipo de preguntas. Este tipo de preguntas, al principio la configuración puede parecer como un poco extraña, quizás a veces un poco compleja, pero lo que nos permite realizar es bastante potente, y mucho más potente que lo que yo le voy a mostrar en este ejemplo. Que en realidad lo que podemos hacer es usar variables, usar un parámetro que le podemos dar un montón de opciones de valores, ¿ya? Y eso ¿qué nos permite? Nos permite crear, por ejemplo, de un problema como el anterior que yo creé, ¿cierto? Fijo el valor de A y el valor de B para el rectángulo, podría crear 20 problemas donde cambien los números. Y se pueden ocupar un montón de funciones. De hecho, en la página de Moodle, que de hecho donde está basado el aula, es lo que está basado, ¿cierto? Salen, no sé, se pueden usar seno, arcotangente, se pueden ocupar muchas más funciones que, no sé, porque las que tiene a veces una calculadora básica, ¿ya? Así que hay muchas posibilidades. En principio, como les comentaba, esto nos permite crear también preguntas numéricas, con la diferencia de que ahora vamos a poder incluir estos comodines, o variables si lo queremos ver así, que se pueden, o que van a tomar en realidad valores aleatorios, ¿ya? Lo que hace finalmente el aula es que crea como un vector para X, crea un vector para Y, y uno elige si quiere que cree 30, si quiere que cree, por ejemplo, 10, ¿ya? Y son muy parecidas a las anteriores, ¿cierto? Con la sola diferencia de que aquí vamos a, a las preguntas calculadas, que son unas un poco más complejas, que permiten también hacer mucho más configuración, ¿ya? Pero la dinámica es exactamente la misma, solamente que la calculada simple nos deja lo preciso para poder realizar lo que yo les comento, que es darle valores diferentes a las variables. Si a alguien por ahí le interesa, después puede revisarlo sin ningún inconveniente, pero como les digo, esto es la base, ¿ya? Primero,
¿qué vamos a realizar? Vamos a seleccionar en este caso la pregunta calculada simple y vamos a escribir el enunciado, tal como lo hacíamos antes, ¿cierto? Y fíjense ahora que vamos a escribir unas variables de la siguiente manera. ¿Ustedes pueden ver el cursor que estoy moviendo yo la pantalla? ¿Sí? Sí, Ya. sí. Muy bien. Entonces acá cuando dice, ¿cuál es la superficie en metros cuadrados de un rectángulo con una base de llaves B? Ese llaves B es una variable. Ya es un parámetro que nosotros le vamos a dar valores. Y la altura, donde aparece, por ejemplo, llaves A, metros, también nosotros lo vamos a poder configurar. Y va a hacer que tome valores entre un rango determinado, ¿cierto? A un paso determinado. Así que, después de eso, nosotros vamos a fijar acá la tolerancia, por la cual se va, por ejemplo, a aceptar las soluciones. Vamos a poner la calificación. Y muy importante es la fórmula. En este caso, la fórmula 1 para la respuesta, que sería, en este caso, la multiplicación de la variable B y la variable A. ¿Ya? Entonces, es muy importante que lo que yo escribí en el enunciado, que aparece entre llaves, que son mis variables, después lo use acá. Porque si es que no lo uso, lo que va a hacer Moodle es que simplemente lo va a omitir, va a asumir que es una palabra que está entre llaves. ¿Ya? Eso es importante. Y aquí podemos hacer más configuración. ¿Ya? Yo quiero que vayamos directamente al problema, siento que así va a quedar más claro. ¿Ya? Y por si acaso les adelanto que en la diapositiva está explicado paso a paso. Miren, lo muestro un poco para que ustedes lo vean, que se va paso a paso describiendo, pero si vemos todos los pasos yo siento que no va a quedar tan claro. Así que vamos a ir directamente a la creación. ¿Y dónde está la opción? Acá. Calculada simple. Procuramos usar los nombres exactos que aparecen en el aula para que no hubieran problemas o confusiones con otras opciones, porque como pueden ver también hay bastantes más. Está calculada, que era la que yo decía que es como un poco más completa. Hay una calculada opción múltiple. Hay otra que es fórmulas, que me parece que no la veo por acá, pero también existe. Así que calculada simple, agregar. Aquí le damos un nombre, pregunta calculada, para ser consistente con lo que hemos estado nombrando. Calculada 1. Vamos a poner el enunciado. De hecho, yo voy a escribir exactamente el mismo enunciado, ¿ya? ¿Cuál es la superficie en metros cuadrados? Lo podría haber copiado, pero... Ahí. Ya. Ah, pero de hecho podemos usar el problema anterior. Vamos a usar el problema anterior. Calcule el área de un rectángulo de lado, acá le vamos a poner cierto A, y ancho B. ¿Sí? Y lo que yo dejé entre paréntesis sería, o perdón, entre llaves serían las variables. Luego, dejo el puntaje por defecto porque si yo lo dejo así, lo podemos modificar desde afuera, como les he mostrado anteriormente. Y aquí nos vamos al paso 2 que aparece en la diapositiva, que dice, fórmula para respuesta 1, porque yo podría agregar más respuestas si quisiera. Podría haber hecho una pregunta mucho más completa, o sea, que me vayan preguntando, por ejemplo, por partes, diferentes valores. Y aquí voy a escribir la fórmula cual se va a calcular el primer resultado, que lógicamente acá como es el área de un rectángulo va a ser simplemente A, en este caso entre llaves, ¿cierto? B. Y le vamos a asignar, ahora sí, porque siempre se me olvida, pero 100% de calificación. Y aquí podríamos nosotros ajustar la tolerancia para las respuestas. Esto es muy importante y lo vamos a revisar después, o sea, en un momento de hecho, en detalle. ¿Por qué? Porque yo lo puedo dejar como relativo o como nominal. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo dejo como relativo, como se comenta en la diapositiva, me va a tomar como que es un 1% de tolerancia. 1% hacia arriba, 1% hacia abajo, que podría estar, en este caso, variar el valor que ingresa el estudiante. Si es que yo lo dejo como nominal, es directamente 0.01. Hay que tener cuidado con eso. Dependiendo de lo que nosotros queramos, en lo personal yo prefiero usar porcentaje, ¿ya? Pero está libre esa opción. Vamos a dejarlo con todo lo demás igual, con 2 decimales. Uno podría configurarlo si así lo estima conveniente. Unidades de momento, para no hacerlo más complejo, lo vamos a dejar así, pero se pueden agregar si es que uno quiere. ¿Y qué viene ahora? Esto es muy importante. Tenemos que presionar este botón que dice encuentre los comodines presentes en las fórmulas de respuesta correcta, para que así Moodle, o en este caso el aula, ¿cierto?, pueda reconocer cuáles son las variables. Entonces, lo que va a hacer ahora el aula va a ir a buscar acá y va a decir, ah, ya, mira, aparece el A y aparece el B. Y los va a reconocer como parámetros o como variables que le vamos a dar valores diferentes, ¿cierto? Y todo lo que esté en el texto va a quedar entonces linkeado como si fuera la variable. Si es que yo, por ejemplo, hubiera puesto acá, por decir así, otra variable.
esta. Pero como no la incluí en la fórmula para respuesta correcta, después en el enunciado va a aparecer así tal cual. No la va a tomar como si fuera una variable, ¿ya? Eso es importante. De hecho, lo vamos a dejar acá para que ustedes lo puedan ver. Lo vamos a dejar acá. Ahí. ¿Sí? Tenemos entonces lista la fórmula. Le damos a este botón para que lo reconozca. Ahora lo daría reconocido a las variables. Fíjense que nos va a mostrar, si es que yo lo expreso acá, ahí. Desplegué esto y ahora me reconoció que tengo el parámetro A, tengo el parámetro B y aquí me permite modificar los rangos. ¿Ya? Así que aquí yo puedo ajustar. Por ejemplo, entre 10 y 20 le puedo dar, por ejemplo, si cambia en decimales de A1, ¿cierto? De A0. Si quiero dejar a A0 iría cambiando 10, 11, 12, 13 hasta el 20. Si le dejo 1 va a cambiar de 10.1, .2, ¿cierto? Totalmente configurable. Tenemos también acá el parámetro B, que yo le voy a dar para que sean diferentes desde, por ejemplo, 5 hasta 7, simplemente. ¿Ya? Un parámetro más pequeño en este caso. ¿Ya? Hasta acá dudas, porque son varias opciones, pero recapitulando, primero, el enunciado donde nosotros incluimos los parámetros, variables, ¿cierto? Que finalmente son, en este caso, los valores que van a ir cambiando. Yo agregué uno más acá para que ustedes vean que como no lo puse en la fórmula de la respuesta correcta, me lo va a tomar como si fuera simplemente una parte del texto. ¿Ya? Le dejé el 1% porque lo dejé ajustado en relativo. Lo demás no lo modifiqué, le puse el 100% de calificación. Después le di clic a este botón. ¿Para qué? Para que me reconozcan los parámetros. ¿Ya? Para eso. Ajusté los rangos, según la elección que nosotros tomamos. Y ahora viene esta parte, que es como, si me preguntan a mí, lo que dice acá es como súper poco claro. ¿Ya? Pero yo le voy a explicar qué es lo que hace. Lo que hacemos nosotros acá es generar las series. Por ejemplo, decimos, ¿cuántos números queremos que genere? Queremos que genere, por ejemplo, 10 combinaciones de estos dos parámetros. Entonces va a crear 10A, va a crear 10B aleatoriamente en el rango que nosotros definimos. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, que cree 20, le doy que cree 20. Y va a crear entonces 20 pares de cada uno de esos parámetros. ¿Ya? Voy a crear de momento 10. Y luego, yo podría entonces generarlo. Le doy a clic acá a generar y me va a generar ese conjunto de valores. En este caso, 10 pares de A y B. Si yo pongo, por ejemplo, más parámetros, podría tener muchísimos más. Podría tener una matriz si quisiera. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es mirarlo. Simplemente nos va a mostrar los que nosotros queramos ver. Podemos ver uno. Así que vamos a generar primero. Generamos los 10 pares. En este caso, ¿cierto? Y aquí nos muestra el valor de 1. Nos generó, de hecho, un 18,7 y un 5,3. Nos da incluso hasta la respuesta correcta, que sería la multiplicación de ambos, y nos pone cuál es el rango que va a tomar como correcto. Un 1%, ¿cierto? Más o menos un 1%. Esto nos está indicando inmediatamente qué es lo que va a tomar como correcto o no. ¿Sí? Y yo podría también querer ver más, podría querer ver los 10. Quiero ver los 10 valores que generó. Solamente para verificarlo. Y aquí me muestra todos los conjuntos de A y B. Fíjense que creó siempre entre 10 y 20 el primero, el A, y el otro lo creó entre 5 y 7. De hecho, se cargó, no, se había cargado un poquito al 5, pero ¿se fijan? Y me creó esos 10 pares de números. ¿Ya? Yo podría haber creado más, de hecho, lo voy a hacer, miren. Voy a generar 20 y voy a hacer que me muestre 20. Genero 20 y que me muestre los 20. Creo que ya me lo estaba mostrando ya, pero aquí me lo va a mostrar, miren. Aquí están los 20 valores. Y lo más probable es que genera nuevos. ¿Ya? Yo no los chequeaba así uno a uno, pero... Y ahí generamos entonces 20, en teoría, problemas diferentes, a partir de un solo problema. ¿Sí? ¿Se fijan que el caso anterior que vimos es como uno de esos problemas? Donde está fijo el valor. Una vez que tenemos esto listo, ya no hay nada más que hacer. Le damos a guardar cambios. ¿Ya? Entonces, recapitulando, porque igual son varias opciones, no podría decir que son tan difíciles, pero es como engorroso, ¿cierto? Primero enunciado, ponemos los parámetros o variables, como yo lo he llamado indistintamente, ¿cierto? Pero lo que va a variar acá, el A y el B. Acá pongo la fórmula para respuesta 1, si es que yo, por ejemplo, trabajo con solamente una respuesta. A y B, multiplicándose, puse un 1% relativo, dejé todo lo demás tal cual, le puse la calificación del 100.
Después le di clic a encontrar los comodines para que buscara, ¿cierto? Acá. Y dijera ya, reconocí el parámetro A, el parámetro B, dime los rangos. Ajustamos los rangos, ¿cierto? En el paso que nosotros quisimos. Generamos una cantidad de valores, ¿sí? Dime. Sí, una consulta. Bueno, ahí está mostrando digamos, la potencia que tiene esta herramienta, que está muy buena. Como para, o sea, a partir de un solo ejemplito puedes tener tantos como tú quieras. Eso está súper bien. Pero justamente eso de crear las variables me hizo pensar que, por ejemplo, muchas veces uno en los enunciados de repente pone datos que son superfluos. Ya, entiendo. ¿Ya? De manera que el estudiante se concentre y defina cuáles son en el fondo los valores que necesita. Entonces, uno puede tener datos, qué sé yo, de tensión y corriente, y si yo le pido potencia va a hacer lo que tiene que hacer, pero eventualmente si yo le pongo, además tiene una impedancia tanto, y esto tiene un ángulo de tanto, etc. Hay algunas cosas que en el fondo no te van a servir para el cálculo final. Claro. Y si lo tengo parametrizado, en el enunciado eso va a salir como o sea, va a salir con los corchetes nomás, no va a ser como un numerito, digamos, que podría ser un distractivo. Ya, comprendo, pero es que podrías tú dejarlo fijo. Por ejemplo, como lo que yo le mostraba del circuito que agregué, podrías dejar uno de los elementos con un parámetro que cambie, ¿cierto? Y los otros dejarlos con el número que tú quieras. Ya. ¿Sí? Claro, y te generaría diferentes soluciones. Ya, sí, también. Tienes razón. Gracias. Por nada. Entonces, ahora que tenemos todo configurado, aquí yo le di que mostrar todo. No es necesario verlos todos, pero es para que ustedes identificaran cómo nos va creando esos conjuntos. Y de hecho, hay ejemplos bastante más elaborados y se puede hacer mucho con esto. Así que si por ahí a que le llama la atención, les puedo compartir unos ejemplos. Con el respectivo permiso de los autores, ¿sí? ¿Ya? Pero se puede hacer mucho con esta herramienta. Guardamos cambios y vamos a visualizar cómo se va a ver. Visualizamos. Fíjense que, como les decía, eso como yo no lo agregué en la fórmula, lo tomó como si fuera un texto de 2 llaves con C. Ah, ya. Muy bien, Lorena, que esté muy bien. Y aquí nos dio valores. Nos puso el 11,6 y nos puso el 6,6. El resultado sería 11,6 por 6,6. Sería 76,56. Lo estoy calculando yo acá. 76. Fíjense que si pongo .56 o .56 me lo debería tomar correcto. Envío todo y terminar. Y claro, tengo que configurar acá para que me muestre nuevamente las opciones. Ahí está. Me lo mostró como correcto. Si yo, por ejemplo, pongo un valor fuera de eso, de hecho voy a poner un .55. 56. Acá lo tengo, no, 76. .55. Todavía estoy dentro del 1%, así que no tengo problema ahí. Vamos a poner 1,72. Ahí me lo tomó incorrecto. ¿Sí? Entonces, con esto, claramente el ejemplo es súper básico, pero se puede hacer mucho. Y es cosa de irse metiendo y darle varias vueltas. Si me preguntan a mí al menos. ¿Dudas? Miren, quiero que se fijen en los valores. 11.6 y 6,6. 13.8, 6,7. 18.5, 5.1. ¿Ya? Y en principio lo que está haciendo es tomando de los 20 que yo generé. Pero podríamos haber generado 100 si así lo quisiéramos. ¿Ya? Bueno, eso es lo que respecta a este tipo de problemas, de preguntas. Por si acaso, como les comentaba, en el apunte está escrito paso a paso, ¿ya? Está escrito paso a paso, como les comentaba. Las diferentes opciones. Y ahora lo que vamos a revisar, me preguntan también por acá, número máximo de comodines. ¿Cuál es el número de operaciones disponibles? Aritmética, trigonométrica, ya. Primero, aritméticas se pueden realizar sin ningún inconveniente. Trigonométricas también. De hecho, en Moodle, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Si no, tendría que responderlo posteriormente, pero son las funciones disponibles. Funciones disponibles. Moodle. No, esto es pregunta calculada.
Voy a ver si lo encuentro, porque yo lo había revisado, pero no lo guardé. Ah, sí, tuve suerte. Tuve suerte, lo primero que me salió. Por acá me parece que están. Acá están, por ejemplo, algunas de las que tenemos disponibles. Arco seno, valor absoluto. Creo que tenemos también función piso, cielo. Sí, de hecho ahí está. El módulo, octava decimal, el valor de pi, elevar a una potencia. Así que en realidad uno podría configurar diferentes soluciones y además tener, por ejemplo, preguntas que incluyan resultados intermedios también. ¿Ya? Y que sean cada cual con números diferentes. Seno hiperbólico, raíz cuadrada, al menos las básicas, ¿no? Integrales, derivadas no veo, pero algo se puede hacer. Y lo otro respecto al máximo número de comodines, la verdad es que tendría que revisarlo. Yo no he chequeado el número máximo, ¿ya? Pero sé al menos que se pueden usar una gran cantidad, yo creo como mínimo 10, pero no me atrevería a decir el número máximo de momento, a menos que lo encuentre rápidamente por acá, pero la verdad es que son bastantes. Rodrigo, operatoria con números complejos, ¿lo soporta Moodle o no? Ah, ya. Lo que pasa es que de hecho se puede ajustar de forma que sí se pueda resolver, pero habría que dejarlo todo expresado, por ejemplo, con estas funciones. Pero directamente con complejos no. Al menos hasta donde yo sé. Ahí habría que entrar a chequear más allá, la verdad. Habría que dejar todo bien desarrollado para que lo pueda calcular. Ya, y bueno, son las 18:26. Quiero tocar algo. Miren, la verdad es que lo que respecta al banco de preguntas, yo siento que nos va a faltar tiempo. Pero eso, ¿qué nos permite? Para que tengamos una idea más o menos de qué es lo que se puede realizar. Nos permite crear las preguntas en categorías, o sea, como poder agruparlas. ¿Dónde encuentro eso? Lo encuentro, por ejemplo, acá. Acá. Supongamos que yo estoy acá en el aula. Esto es como una pasada bien rápida ya, más que nada para que nos quede la idea y si alguien quiere buscar un poquito más me puede consultar siempre, no, ya sea por mail, acá, aún más. Retroceder ya, ahí sí. Aún más. Después acá nos vamos a banco de preguntas, categorías. Y acá tenemos un poco desordenado el banco de preguntas, pero lo que nosotros creamos son categorías en las cuales uno puede ir creando preguntas. Entonces después al momento de importarlas en el cuestionario, las toma directamente la categoría. Ya no las va agregando una a una como hicimos nosotros. ¿Ya? A pesar que se puede realizar sin inconveniente. Por ejemplo, vamos a crear una categoría llamada categoría de prueba. Categoría de prueba, le podríamos poner información. Y después a la categoría, yo le podría agregar preguntas. Estoy buscando dónde me quedó. Categoría de prueba. Acá quedó. Categoría de prueba. Me quedó, fíjense, como una subcategoría de esa otra, pero voy a entrar. Y acá yo agrego preguntas. Yo podría entonces crear una pregunta de cualquier tipo y la voy a agregar acá. Voy a agregar una pregunta de ensayo, bien simple. Y puedo cambiarme. Por ejemplo, yo las tengo separadas en esta aula como entre quiz 1, quiz 3. Después las separamos por temas, ¿ya? Un tema, no están tan ordenadas, pero lo ideal sería obviamente que uno las separara ya sea por temas o por contenido también. O quizá por evaluaciones. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hacemos con las categorías y la ventaja es que después se puede exportar. ¿Ya? Ya, vamos a dejarlo así. Solamente para que... Y ahí nos quedó en este caso cargada la categoría prueba 1, nos quedó esto. Después, si esto yo lo quisiera usar, yo podría hacer lo siguiente. Podría volver acá, vuelvo a mi cuestionario, ingreso al cuestionario, me voy acá a las opciones, ¿cierto? Que tenemos de editar cuestionario. Y ahora, en vez de agregar, por ejemplo, una pregunta como nueva, yo la tomo del banco de preguntas. Del banco de preguntas, me voy específicamente a la categoría que yo creé recién, que era categoría de prueba, y voy a encontrar todas las preguntas que estén acá. Yo le voy a dar entonces añadir a cuestionario. Y me la agregó. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja nos da? Que después yo puedo tener ese banco de preguntas, en este caso las categorías, y las puedo exportar, importar sin inconvenientes. ¿Ya? Así que, de hecho, volviendo acá nuevamente aún más, vemos las categorías, perdón, me equivoqué. Acá.
Vamos acá a exportar, por ejemplo. Exportamos y yo puedo elegir qué quiero exportar. Voy a exportar, por ejemplo, esta categoría de prueba. Elijo el formato, por ejemplo, de Moodle. Le doy a exportar un archivo. Y ahí lo puedo guardar en mi PC, si así lo quiero. Me lo descargó y después este mismo archivo yo lo podría importar. ¿Qué ventaja nos da? Que yo lo podría cargar en otra aula. En otra aula, supongamos que tenemos 2 cursos, pero que no son de la misma clave y por tanto no puedo importar un curso directamente, un respaldo, cargarlo, sino que yo podría tomar, en este caso, las categorías con sus problemas. ¿Se entiende? Más o menos, porque sé que lo vi bastante rápido, pero es más que nada para que tuvieran una noción general de eso. Sí, igual es importante porque yo creo que una vez que uno aprende a hacer esto, lo puede seguir usándolo por siempre, no importa si está en modo online o no. Claro, esa es la ventaja. Se crea una vez nuestro pool de preguntas y después lo podemos reutilizar, podemos de repente agregar unos 3 más, así sin ningún inconveniente. Y bueno, para ir cerrando, lo que nos había quedado pendiente del principio, que era la calificación manual. ¿Ya? Y con eso vamos a haber completado todo lo que teníamos planificado. Ya, cuestionario 1, entonces yo hago esto. Voy al cuestionario, supongamos que yo tengo aquí algunas preguntas de ensayo. Yo voy a ir y voy a ir acá a calificación manual. Y aquí debería ver yo las opciones. Voy a responder una. ¿Ya? Ah, pero de hecho, mucho mejor. Más que en nuestro cuestionario que creamos para efectos de practicar, ¿cierto? Y ver las diferentes preguntas, voy a ver uno que esté creado en esta aula, ¿ya? Porque aquí también me da la opción. Cuestionario, en este caso el quiz 2. Ingreso acá a calificación manual. Este es un cuestionario real, ¿ya? Hay ¿cuántas preguntas de ensayo? Hay 2 preguntas de ensayo. Tenemos esta, ¿qué debe ocurrir para que un diodo conduzca corriente eléctrica? Tenemos, fíjense que no hay ninguno pendiente por calificar en teoría. Están todos calificados ya. Pero nosotros vamos a mirarlo. Vamos a ver qué pasa. Y acá nos muestra entonces las opciones, lo que respondió el estudiante. Nosotros le podemos asignar puntaje, ¿cierto? Tenemos que podemos seleccionar cuántas queremos ver. Yo quiero ver 12 en una página, por ejemplo. Yo le voy asignando el puntaje. ¿Se fijan? Le puedo poner un comentario. Y después cuando llegamos al final, nosotros guardamos. Y pasamos, por ejemplo, a la página siguiente. Y ahí en teoría debería quedar guardada la evaluación. Esta es la calificación manual. Eso es lo que hacemos para las preguntas de tipo ensayo. Vamos a ponerle acá. Algo corto de momento. Muy bien, le ponemos, por ejemplo, 10 puntos. Ahí. Y nos queda guardada, en teoría. ¿Ya? Ese es el procedimiento para calificar manualmente. Adicionalmente, podemos hacer esto. Podemos modificar alguna de las calificaciones. Acá. Vamos a calificación manual. Y esto que está evaluado, que fue automático, yo podría revisarlo. Y podría chequear qué pasó. Fíjense que acá había que poner el número. Nosotros lo tuvimos que corregir manualmente porque el estudiante, en vez de escribir el número, escribió al menos 3 terminales. Así que el sistema se lo había asignado como malo. Así que manualmente nosotros le pusimos el puntaje. Esa es una ventaja que ocurre en el caso que hubiera una evaluación errónea de forma automática. Aquí un estudiante puso 3 así, también lo corregimos manualmente. En definitiva, tuvimos que corregir 2 manual. Y las otras fueron todas automáticas. Y aún así, podríamos cambiarlo si es que fuera necesario. Claro, aquí puso en palabras, no le especificamos que tenía que ser el número. Bueno, eso sería todo lo que respecta a la calificación manual. Quedo atento a sus dudas. 10 está bien. Dudas, comentarios. Rodrigo, mi duda sigue siendo la misma. ¿Qué pasa cuando necesitamos hacer una prueba que tenga que demostrar con su resolución, más que entregar el resultado? Por ejemplo, balance de masa, que es un ejercicio donde tienen que hacer resolverlo. Desarrollo. Sí. Ya, lo que pasa es que para desarrollo, personalmente yo recomiendo usar las tareas. De hecho, tengo por acá algún ejemplo. Vamos a usar un curso real, ¿ya? Gracias a ti, Luis, que estés muy bien. Ya, vamos a buscar una prueba. ¿Dónde dejé las pruebas? Acá hay una, no, eso es un cuestionario. Acá hay una prueba.
Prueba. Esta es una herramienta de tarea, ya esto está fuera del taller, pero para que lo vean como ejemplo. Sí, todo el material se va a enviar. Y la grabación también. Se fijan, nosotros acá le pusimos el enunciado, acá las instrucciones, los estudiantes ingresaban en una hora determinada, descargaban el enunciado, y después tenían que cargar ellos en el aula, en esta misma actividad, la resolución. Luego nosotros podíamos entonces evaluar su desarrollo también. Si es que carga, bueno. Y aquí nosotros, por ejemplo, lo que podemos hacer, esto recuerden que es otra herramienta, pero que es más adecuada, siento yo, para evaluar. De hecho, vamos a ver mejor una buena nota. Ya, por acá. Ahí. Y aquí tenemos la evaluación, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces ahí lo evaluamos manualmente y nosotros cargamos el documento. Muy similar a lo que nosotros haríamos en este caso una prueba en sala de clases, ¿cierto? Donde la diferencia está en que ellos nos envían a través de la herramienta tarea su resolución. Y lo que enviaron ellos fue esto, por si acaso. O lo que envió en este caso el estudiante fue este documento. Ahí, ¿se fijan? ¿Te sirve esa idea, Andrea? Porque sería, yo siento, lo más apropiado. Es que esa es la forma de la que lo he hecho y siento que la copia es abusiva. Ya. Lo que pasa es que hay otra opción, pero es configurar un cuestionario de forma que uno le permita subir archivos. Entonces se pone, por ejemplo, respuesta numérica, permitiendo subir archivos para que ellos, por ejemplo, anoten los resultados, o por último, sea solamente para que ellos carguen la pregunta. ¿Qué ventaja da? Que uno podría seleccionar diferentes preguntas de forma aleatoria. Ya eso nosotros no lo vimos hoy día porque yo siento que es un poco más avanzado, pero esa es una opción para resolver lo que tú comentas. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Supongamos que tuviéramos una prueba que tuviera 3 problemas, tipo, por decirlo así. Y por cada uno de los 3 problemas, yo creo 4 opciones diferentes. O 3, las que sean necesarias. Y yo puedo subir enunciado, puedo poner una imagen directamente, y luego decirle al sistema que aleatoriamente elija uno. Claramente ahí tenemos mayores limitaciones para la copia. Obviamente es más trabajo porque hay que preparar más problemas, ¿ya? Y la otra opción sería quizás tratar de configurar algo como les mostraba yo, con respuesta numérica simple, pero con, en este caso, subida de archivos, ¿ya? Yo personalmente no lo he realizado, pero yo creo que se puede buscar una opción de esa manera, ¿ya? Pero claro, ya son opciones, yo diría, un poco más avanzadas respecto a lo que estamos viendo hoy día, sí. Pero, Rodrigo, en el ensayo, ¿se pueden subir, qué sé yo, una foto de una resolución, verdad? ¿O no? Y uno, yo tengo certeza que uno ahí evaluarla. Yo tengo certeza que, por ejemplo, en el caso de lo que es respuestas numéricas, y se puede cargar archivos, ¿ya? No, personalmente no he incorporado al ensayo el que se puedan cargar archivos. Yo creo que se debería poder, ¿ya? Pero no te aseguraría que sí, ¿ya? Pero Sí se puede. al menos en las otras opciones sí. ¿Sí se puede? En la pregunta de ensayo también se pueden cargar archivos. Yo lo he hecho en algunas pruebas. Y ellos también muy pueden bien, cargar un archivo por cada pregunta. Perfecto. Ya, entonces ahí está solucionada mi pregunta. Sí. Hay que hacer más preguntas, ¿no? Bueno. Gracias. ¿Alguna duda final? Porque al menos yo siento que alcanzamos a cubrir todo. Me aceleré un poquito al final, ahí me disculpan si fue muy rápido, pero para completar todo. Bueno. Hay una parte que también, ¿Sí? perdón, Sí, corresponde también por lo que, digamos, el taller que estuve ahí con los colegas, hay una parte en que directamente tú puedes programar. Claro. Pero eso implica ya meterse al lenguaje Moodle, ¿verdad? Ya, lo que pasa es que lo que nosotros vimos como como pregunta calculada simple, es la versión simple de ese tipo de preguntas, en las cuales uno ya puede hasta programar para todo ese tema, para que se generen, por ejemplo, vectores, como prácticamente casi como si fuera MATLAB, pero un poquito obviamente menos potente, de hecho bastante menos potente, por decirlo así. ¿Sí? Pero esta es la versión más simple, y el otro paso sería avanzar a esa pregunta, la pregunta calculada, que da muchas más opciones. Ya. Y ahí se puede programar, de hecho. Por ejemplo, yo tengo algunas de las preguntas que en el fondo, para solucionar, lo que hago es crearme
¿cómo se llama? Una plantillita Excel y le pongo los parámetros y de ahí calculo para abajo. Pero en el fondo eso se podría hasta, como además en Excel, Claro. se podría programar ahí como alguna de las preguntas de Claro. ¿ya? Sí, se podría realizar, pero sí, pero habría que meterse bien ahí para entenderlo. De todas maneras, al menos, bueno, Miguel es de la Escuela de Ingeniería Eléctrica también, igual que nosotros, que Sebastián y yo mismo. Y ahí, claro, en un taller que nosotros realizamos, o en el que participamos, se mostraron ejemplos de ese estilo, que son como, yo diría, de ese nivel, donde ya directamente hay mucha más configuración, pero se puede avanzar desde lo que nosotros vimos hoy día hasta eso. Hay que revisarlo, por ejemplo, acá. Yo les recomiendo entrar directamente. Si ustedes quieren, por ejemplo, ver más opciones de preguntas, a Moodle. Moodle porque es en lo que está basado en este caso el aula. Y aquí uno puede ver cualquiera, las que pueda encontrar. Ahí ya. Sí, porque, por ejemplo, la de fórmula también te permite hacer Claro. preguntas con respecto a, por ejemplo, el desarrollo algebraico. Exactamente, sí. Sí, en realidad hay bastantes opciones disponibles, algunas que son más simples, más rápidas. Hoy día tratamos de cubrir más o menos desde la base, desde lo esencial que nos puede servir para diferentes tipos de pruebas de cuestionarios, hasta llegar a este tipo de preguntas ya donde podemos usar variables. Así que espero que les haya sido de utilidad. Sí. Ya, bueno, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta acá. Como les comentaba, les vamos a compartir posteriormente la grabación, también la presentación que preparó Rodrigo, y vamos a ir preparando con el tiempo algunas cápsulas un poco más cortas con temas más específicos que a lo mejor no quedan tan claros en los talleres, ya que como son un poco más acotados en el tiempo, de repente hay que ir un poquito más rápido, ¿ya? Así que cualquier duda que tengan, nos envían un correo y nosotros ahí los podemos ir apoyando, sobre todo en esta semana que ya va a comenzar el semestre, ¿ya? Claro.